pido que abran sus Biblias ahí en el capítulo 3. Capítulo 3, comenzamos a estudiarlo la semana pasada. Y el apóstol Juan comenzaba, ¿no es cierto?, mostrando la maravilla de qué significaba que nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan? Él lo hace con un énfasis particular diciendo que es, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta maravilla no termina en realidad con el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios. Está comenzando ahí. Todos tenemos la seguridad de lo que somos, pero ahora comienza recién nuestra vida. Y nuestra vida, lo que quiere mostrar el apóstol Juan, es una vida que se muestra. Que se muestra. No es simplemente algo que nosotros decimos ser, sino que es algo que nosotros somos. Y en esa vida estamos y vamos a tener que estar luchando constantemente con el pecado, un problema que tenemos en nuestras vidas y que está presente en nuestras vidas. Y es por eso que el apóstol Juan escribe lo siguiente, fíjense el versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Oremos al Señor. Padre Celestial, qué maravilloso es abrir tu palabra, qué maravilloso es ver lo claro que eres tú al mostrarnos el camino a seguir en este mundo. Señor, tu Hijo nos alcanzó cuando estábamos caminando en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida ha sido transformada. Hoy somos parte de tu familia, somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Pero eso también nos entrega una gran responsabilidad, la gran responsabilidad de poder caminar en este mundo mostrando lo que somos. Y en medio de ese caminar y en medio de esa lucha que tenemos diariamente con el pecado, queremos rogarte para que tú nos ayudes. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a entender lo que tú tienes para nosotros y poder aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante, ¿no es cierto? Hemos dicho desde que comenzamos que este Juan, el apóstol del amor, ¿sí?, el apóstol amado, es uno que da bien fuerte, es uno que es bien directo, es uno que es bien tajante. Recuerden, no anda con medias tintas, no anda con cosas a medias. ¿Eres o no eres? Y eso es a lo que nos quiere enfrentar en esta mañana. ¿Eres o no eres? Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de esto no es para que tú mires a tu alrededor, o al que está al lado, o al que está delante, o al que está atrás, y empieces a sacar la lista y empieces a calificar al que está ahí. No, es para que te mires a ti mismo. Es para que te mires al espejo y veas, ¿soy o no soy? ¿Soy de verdad o no? Y para esto lo que quiere mostrar, lo que nos va a mostrar el apóstol Juan, son 3 razones por las cuales Jesús vino y murió por nosotros.
cuando nosotros vemos estas razones por las cuales Cristo vino y murió por nosotros, podemos comparar qué es lo que soy. La primera razón por la cual Cristo vino a este mundo y murió por nosotros es para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. Fíjate qué es lo que dice Juan. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él, Cristo, se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Lo primero que quiere mostrarnos Juan es que nuestra conducta es una evidencia. Es una evidencia de lo que nosotros somos. Tú no puedes disfrazar lo que eres. En algún momento va a salir. En algún momento se va a mostrar. Y es por eso que empieza tan directamente y empieza como directo al grano, ¿no es cierto? Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Cuando Juan habla de esta práctica, alude a la idea del que el pecado es un acto habitual en nuestras vidas. Una práctica no es algo que ocurre una vez y se acabó, es algo que está constantemente, que es habitual en nuestras vidas. Y por eso es que dice, todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción a la ley. Hermanos, tenemos que entender que el pecado básicamente es una cuestión de voluntad. El pecado en la vida de un hijo de Dios es básicamente una cuestión de voluntad y eso es lo que Juan nos va a mostrar desde ahora en adelante. Somos rebeldes por esencia. Somos rebeldes cuando nos ponemos en contra de la voluntad de Dios en forma consciente. La rebeldía se manifiesta en nuestras vidas y nos rebelamos en contra de la palabra de Dios. Debemos entender que el pecado no solamente revela un comportamiento licencioso, una vida que se entrega a ciertas prácticas, sino que también muestra lo que hay en el interior nuestro. La actitud interna que tenemos. Me encantó, estaba leyendo un comentario de Warren Wiersbe y él muestra el ejemplo que me encantó cuando le leí, un ejemplo muy simple. Él dice que un padre se subió al auto en la época que todavía no era obligación tener a los hijos amarrados atrás en el auto, ¿no es cierto? Entonces se subió con su hija pequeña y salió en su vehículo y la hija estaba de pie atrás jugando en el auto. Y él como papá cuidadoso le dice a su hija, hija mía, por favor siéntate que si puede ocurrir un accidente y te vas a caer y te vas a golpear. Y la hija lo ignoró. Segunda oportunidad el papá le dice, hija, siéntate porque si no voy a tener que parar el vehículo y vamos a tener que hablar en otras palabras. Voy a tener que aplicar disciplina. Entonces la hija lo miró al papá y se sentó. El papá la miró por el espejo y la niña le dice, papá, me senté, pero mi corazón todavía está de pie jugando. ¿Sabes qué? Así somos. Así somos. Muchas veces mostramos externamente lo que realmente no hay en nuestro corazón. Y lo que Juan quiere enfrentarnos es con eso. Es que el quebrantar la ley es algo más que simplemente desobediencia a lo establecido. Quebrantar la ley es menospreciar aquello a lo que nosotros debemos sujetarnos. Es el rechazo flagrante a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere establecer en su palabra. Es la constante a vivir al margen de lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, queridos, quizás usted me puede decir, no, para mí no es para tanto, yo no lo hago
conscientemente, ¿no es cierto? No estoy viviendo conscientemente eso. Sí, y es eso con lo cual el apóstol Juan nos quiere enfrentar, ¿sí? Después él se va a detener en esto, pero está mostrando este ejemplo de esta persona que está practicando el pecado, que vive conscientemente desobedeciendo a la palabra de Dios, en rebeldía a lo que Dios dice. Y es por eso dice, y vosotros, ahora habla a los hermanos, vosotros sabéis. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí cuando Él dice vosotros sabéis? Recuerden, hemos visto dos palabras. Excelente, este es mi mejor alumno. Un aplauso para él, por favor. Mi mejor alumno, ¿ya? La palabra oída, ¿sí? ¿Y qué significa eso? ¿Perdón? Conocimiento. ¿Qué me está hablando? No sé. Edinson, por favor. Muy bien, no se quiere quedar atrás, Edinson. Conocimiento pleno, absoluto. Conocimiento pleno que solo Dios otorga. Nosotros lo sabemos absolutamente. ¿De qué? Que Jesús se manifestó, apareció, vino a este mundo, estuvo entre nosotros. Nosotros lo sabemos, dice, y el Señor Jesucristo se manifestó con un propósito. Lo que le interesa al apóstol es recordarnos que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó, apareció. Y el propósito de la aparición de Jesucristo es determinante para cada uno de nosotros. ¿Qué? ¿A fin de qué? De quitar los pecados. A fin de quitar los pecados. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Está haciendo referencia directamente a la salvación. Cristo se manifestó con el propósito de quitar nuestros pecados. Cuando tú ves y vas al Evangelio de Juan, inmediatamente cuando yo leí este pasaje fui y me trasladé al Evangelio de Juan, al momento en que Juan el Bautista estaba allí en el río Jordán bautizando. ¿Recuerdan el pasaje? Y ve venir a Cristo, a su primo, hacia donde estaba él, y se dirige a la multitud y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa palabra es trascendental para cualquier judío que lo estaba escuchando. El verbo quitar no lo usa simplemente por usarlo, lo usa con un propósito, para mostrar algo. Este verbo tiene un significado bien amplio en el original, ¿no es cierto? Puede traducirse por tomar, por quitar, por levantar. El original griego lo podría traducir también como tomar sobre sí, levantar algo y tomarlo sobre sí. Y fíjense que cuando Juan está utilizando este verbo, está implicando necesariamente la idea de que Cristo tomó el pecado y lo puso sobre sí. Eso, cuando lo estudiamos, lo llamamos sustitución. El sacrificio sustitutivo de Cristo. Él vino a este mundo con un solo propósito. El propósito de llegar a la cruz y tomar tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, mi pecado, y cargarlo sobre sí allí en la cruz del Calvario, en sacrificio voluntario. ¿Por qué decimos que esto era trascendental para los judíos? Pues los judíos habían escuchado constantemente que los sacrificios ofrecidos allí en el altar cubrían los pecados.
Y es por eso que ellos año tras año tenían que volver al templo con un corderito sobre ellos, ¿no es cierto? Y ofrecerlo allí para que la sangre de ese cordero cubriera sus pecados hasta el siguiente año. Y año tras año tenían que estar haciendo eso. Pero hoy, el Cordero de Dios, aquel que vino a este mundo con un solo objetivo, el de llegar a la cruz, es aquel que quita los pecados, dice Juan, a fin de quitar los pecados. Es maravilloso entender que la deuda que nosotros teníamos fue satisfecha allí en la cruz. Cristo se puso allí en esa cruz para satisfacer las demandas de Dios. Antes el mismo Juan lo había dicho. Fíjense, cuando usted lee ahí en el capítulo 2 y el versículo 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo o los del mundo entero. ¿Recuerdan? Explicamos qué significaba esa palabra propiciación. El Señor satisfizo las demandas del Dios justo. Allí en la cruz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios, a partir del sacrificio de Cristo, te puede ver a ti y a mí como justos. Y ahí podemos involucrar una serie de términos respecto a nuestra salvación. Si usted quiere saber más y más profundamente de eso, nosotros tenemos nuestra Academia Bíblica en Forma. ¿Sí? Academia Bíblica en Forma es una... No voy a hacer un aviso, pero recuerden, ahí tenemos la clase de soteriología, ahí está el profe haciéndose el como el que no escucha, así, ¿cierto? David González nos va a estudiar soteriología, nos va a enseñar soteriología. Si quiere saber más, inscríbase en la Academia Forma. Pero, fíjense, cuando Cristo se subió a la cruz en forma voluntaria, ofreciéndose sacrificio por ti y por mí, quitó los pecados. Eso significa que fue propicio para Dios. El sacrificio que Cristo hizo fue propicio y hoy Dios nos ve justos. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Lo estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Nos reconcilió. Qué maravilloso, ¿no? Es saber que todo eso ocurre allí en la cruz del Calvario. Todo eso ocurre en tu vida y en mi vida el día en que nosotros caemos de rodillas ante el Salvador. Cristo cargando el pecado de todos nosotros. Y lo maravilloso de todo esto que Juan hace una salvedad para que no entiendan mal, para que no entendamos mal nosotros lo que estamos leyendo o lo que están escuchando. Fíjense, termina diciendo, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él, ¿qué? No hay pecado. Cristo, el Salvador, expió nuestros pecados allí en la cruz. Tomó nuestra responsabilidad al estar allí cargando nuestros pecados. Retiró la penalidad, la culpa de nuestros pecados. Pero Él nunca se vio afectado por el pecado. Él permaneció santo. Y esa es una doctrina fundamental en nuestras vidas y que debemos que tener bien claro. Cristo no conoció el pecado. Estoy enseñando cristología y espero que mis alumnos me estén escuchando. Se está hablando de la impecabilidad de Cristo. El pecado no afectó su vida. ¿Cómo lo hizo? Milagro de Dios.
¿Sí? Pero que nos quede claro, dice Juan, Él quitó nuestros pecados, los cargó sobre sí, los sostuvo sobre sí, pero el pecado no tuvo efecto en su vida. Maravilloso, ¿no? Uy, yo esperaba escuchar una amén más fuerte, gracias. Qué maravilloso es entender que Cristo, el Cordero de Dios, es santo, fue santo, es santo y seguirá siendo santo. Juan continúa diciendo, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Estos pasajes son bien interesantes, ¿eh? Son uno de los pasajes que es como la sección más complicada del libro para entenderla, la más malinterpretada, la más malentendida. Juan toma estos dos verbos, una palabra que para él es una de las favoritas, que la utiliza mucho, ¿no es cierto? No solamente en sus cartas, sino en el Evangelio, la palabra permanecer. La palabra permanecer, que tiene alusión, ¿no es cierto?, al estar estar cerca, estar aferrado al Señor, y tiene que ver con la comunión. La comunión. Y es esta palabra que significa estar en comunión con Dios. Él dice, el que permanece en Él, el que está en comunión con Él, no peca. Y fíjense qué interesante, porque como sabemos y estudiamos, ¿no es cierto?, los tiempos verbales son bien importantes en los escritos. Y Juan utiliza estas dos palabras, permanecer y pecar. ¿Y sabes qué? Las usa las dos en el mismo tiempo verbal. Y ustedes saben que nosotros como seres humanos limitados no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Por lo menos eso es lo que me dice mi esposa a mí. No sé, sí. Mi esposa normalmente dice, tú no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Y lo he tratado de hacer, pero no me resulta. Y fíjense qué interesante, cuando Juan utiliza estas dos palabras, permanecer y pecar, las usa en el mismo tiempo verbal, en el tiempo presente, para mostrar que es incompatible, que son incompatibles entre sí. El permanecer y el pecar no pueden estar juntos. Yo no puedo decir, recuerdan que decía en el primer capítulo, no puedo decir que estoy en comunión con Dios si estoy en pecado. Y fíjense que cuando Juan está hablando del pecar aquí, está hablando, como lo dijo desde el comienzo, del hábito de pecar, de la constante de pecar. Y él está diciendo, ¿no es cierto?, que una persona que permanece en Cristo no puede tener en su vida el hábito, el pecado como un hábito, como una constante. Es incompatible. No puede ser así, no debe ser así. Por eso que él muestra esta evidencia, ¿no es cierto? El que dice, el que permanece en él no peca. Si tú dices que estás en comunión con el Señor, no debes practicar el pecado como un hábito en tu vida. Es una contradicción. Es una contradicción. El que dice que permanece en el Señor, que está en comunión íntima con el Señor, no puede tener el pecado como un hábito, no puede perseverar, no puede vivir en el pecado. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Ojo, queridos, y yo se los he dicho desde el comienzo, Juan no está diciendo que nosotros como creyentes debemos permanecer impecables. Hay ocasiones en que caemos. Hay ocasiones en que nos damos un buen porrazo. ¿Sí? Pero eso es diferente a lo que Juan está diciendo. Lo que Juan está diciendo es que el pecado no debe ser habitual en tu vida. No debe ser una norma en tu vida, sino que tiene que ser algo esporádico que ocurre. Porque Él lo dice en el primer capítulo, ¿recuerdan? Él dice que si nosotros pecamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
En el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, si existe la posibilidad, el abogado está ahí. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia. Entonces, querido, Pablo en ningún motivo está diciendo que el creyente es impecable, debe permanecer o va a permanecer en impecabilidad. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. El único que lo hizo es Cristo Jesús. Lo que Juan está abordando es esta habitualidad del pecado en nuestras vidas. Por eso es tan importante entender, ¿no es cierto?, que en Cristo el pecado fue acabado. Y es por eso que nos podemos llamar hijos de Dios. Juan avanza un poquito más y dice que no solamente Cristo murió para quitar nuestros pecados, sino que también Cristo murió y vivió en este mundo para deshacer las obras del diablo. Fíjense, versículo 7 dice: hijitos míos, en esta forma de tratar con cariño a los hermanos, ¿no es cierto? Dice: hijitos míos, que nadie os engañe. Recuerda que Juan está tratando este concepto, el concepto de esta filosofía, esta línea de pensamiento que se estaba introduciendo en la iglesia, el gnosticismo. Y fíjate lo maravilloso de todo esto, porque ¿qué enseñaba el gnosticismo? Lo hemos comentado muchas veces, ¿no es cierto? Que la materia en sí es mala. Entonces lo que importa es lo que está dentro, no lo que está afuera. Tú puedes seguir haciendo con tu vida, haciendo lo que quieras. Entrégate a un comportamiento licencioso, a un comportamiento pecaminoso, no importa. Si lo que importa es lo que hay aquí. Tu conocimiento, el conocimiento te va a llevar a la máxima, muy bien, al pleroma. Si quedaron con eso, ya estoy feliz, listo, logré mi objetivo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿recuerdan que antes dijo Juan, dice, el que practica el pecado, en el versículo 4, el que practica el pecado también practica la infracción de la ley? Pero ahora nos dice, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo. El que practica la justicia es justo. Y ahí están, ¿recuerdan estos contrastes que le gusta hacer a Juan? El que practica la injusticia, o el que practica, hoy se me fue la palabra. ¿Dónde estoy? Me perdí. La infracción de la ley, perdón. El que practica la infracción de la ley es un pecador habitual. Pero el que practica la justicia, ahí está la diferencia, ¿no es cierto? El que practica la justicia es justo. No es justo el que sabe lo que es la justicia, ni el que habla de justicia, sino que es justo el que practica en forma habitual la justicia. Es lo que está diciendo Juan. Recuerda, no es tan importante lo que tú dices, tú bla 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 bla. Es eso, simplemente, es bla bla. Pero lo que marca y lo que debe marcar nuestras vidas es nuestro comportamiento. Ahí está el que practica la infracción de la ley y el que practica la justicia. Ahí están los dos contrastes, ¿recuerda? Esos contrastes que está haciendo constantemente Juan. La justicia es el comportamiento justo, el que está mirando con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la comparativa que tenemos que tener es Cristo. ¿Cómo termina el versículo 7? Así como Él es justo. ¿Quieres saber qué es vivir una vida justa? ¿Qué es un comportamiento justo?
mira a Cristo. ¿Recuerda cómo terminamos la semana pasada? ¿Dónde está la medida? Cristo. Cristo. ¿Quieres saber y quieres ser un hombre justo? ¿Quieres saber cómo practicar la justicia? Mira a Cristo. Él es justo. Él es justo. El que practica, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y volvemos, ¿no es cierto?, el palo de Juan, ¿no es cierto?, a lo tajante que es Juan. Si tú eres una persona que practica el pecado, que practica la infracción de la ley, ¿cuál es tu filiación? ¿Recuerdan esa palabra? Me encantó. ¿Cuál es tu filiación? El diablo. El diablo. Tú eres un hijo del diablo, porque eso es una constante en tu vida. El que practica el pecado está haciendo lo contrario a lo que es una vida justa. Dice Juan, fíjense, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado. Ahí está el origen. El diablo ha pecado desde el principio. Él fue el que introdujo el pecado al mundo. Y cuando Juan habla desde el principio puede referirse a dos cosas, ¿no es cierto? Él fue el que pecó desde el principio. Puede ser el origen del pecado en Satanás mismo. ¿Recuerdan? Ustedes pueden leer ahí en Ezequiel o en Isaías, cuando dice que él se paseaba por el monte de Dios, era el sello de la perfección hasta que se halló en él pecado. Y quiso ser como Dios. Puede referirse a ese momento o puede referirse también a Génesis capítulo 3, cuando él enfrentó a la mujer y al hombre y los tentó y los hizo caer en pecado. Cualquiera de las dos situaciones es el principio, es el origen. ¿Y dónde está el origen? En el corazón del diablo, en el corazón de Lucero, en el corazón de Satanás. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo, cuando enfrentó a los fariseos, ¿recuerdan? Es un ejemplo claro de estas personas que bla, 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 pero con sus actos mostraban algo totalmente diferente. El Señor Jesucristo los enfrentó y les dijo: hipócritas, hipócritas. Y fíjate qué es lo que dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Juan 8:44 le acabo de leer. Los enfrentó y les dijo su comportamiento es porque su filiación es con el diablo. Él es tu padre. Y actúan como su padre. Pero fíjate lo maravilloso de todo esto es, seguimos el versículo 8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual se manifestó el Hijo de Dios? Destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. La aparición del Salvador tiene el propósito de destruir las obras del diablo. Pero evidentemente, querido, las obras del diablo no han sido destruidas, porque él sigue operando hoy. En realidad lo que quiere decir Juan, ¿no es cierto?, no es que el Señor Jesucristo hizo desaparecer las obras del diablo, sino que Él actúa en nuestros corazones de tal forma que el pecado y las obras del diablo ya no tienen efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando yo como creyente me caigo, ¿qué hago? Me pongo en pie y recurro a la sangre de Cristo.
confieso mi pecado, me pongo de acuerdo con Dios, pienso lo mismo que Dios respecto al pecado y pido perdón por mi pecado. Me arrepiento. Mi vida cambia de sentido. El pecado ya no es un hábito en mi vida. Y el Señor Jesucristo allí en la cruz derrotó, destruyó las obras del diablo. Porque, querido, el diablo ya no tiene poder en usted como un hijo de Dios. Entonces, si el diablo no tiene poder en nosotros como hijos de Dios, querido, basta de recurrir a las excusas tontas de repente que ponemos en nuestras vidas para justificar el pecado. Solamente tenemos que recurrir al Señor Jesucristo. Y lo maravilloso de esto, que no solamente Cristo destruyó las obras del enemigo, sino que en tercer lugar, Él nos dio su simiente. ¿Y qué significa esto? Fíjate, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Juan de nuevo reafirma esta verdad en nuestra vida, ¿no es cierto? El hecho de que nosotros somos nacidos de Dios, que somos hijos de Dios. Todo aquel que experimentó este nuevo nacimiento, literalmente Juan dice, no peca o no practica el pecado en forma habitual en su vida. No tiene que ser así, no debe ser así. La conducta del Hijo de Dios debe ser en santidad, querido. Juan en ningún caso, como les dije antes, está negando el pecado o la lucha que tenemos con el pecado en nuestras vidas. Y en ningún caso él está diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Porque al principio lo dijo, ¿recuerdan? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el capítulo 1 lo dice, todos hemos hemos pecado en algún momento en nuestra vida. ¿Hay alguno de ustedes que no ha pecado nunca? Todos lo hemos hecho. Si lo que Juan está diciendo, ¿no es cierto?, es que este hecho de no pecar, es que el pecado no reina en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados por la sangre de Cristo. Y para confirmar todo esto, el Señor dejó una semilla en nuestras vidas, su simiente. La palabra simiente ahí es bien interesante, ¿no es cierto? Porque la palabra griega es la palabra esperma, que tiene clara alusión a la idea de la germinación, de la creación de esta nueva vida. Y Dios nos dejó su semilla en nosotros. Y esa semilla se llama Espíritu Santo, que nos da el poder para vivir en santidad. ¿Recuerdan lo que Pablo les decía a los Gálatas ahí en el capítulo 5? Que debemos andar en el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Esta lucha es constante, Pablo lo marca en Romanos capítulo 7. Estoy luchando con mi naturaleza pecaminosa y a veces lo que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que hay en nuestra vida, de repente nos entregamos a eso. Y él termina en esta confusión, ¿no es cierto?, en esta lucha diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? Si esa lucha es normal en nuestras vidas, querido. Lo que Juan está alentándonos es a no dejarnos esclavizar por el pecado. Porque tenemos el poder, no hay excusa. No hay excusa. Cada uno de nosotros que está aquí, que es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo en sus vidas. La simiente de Dios está en nuestras vidas.
Y es por eso que Juan dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. No hay filiación en esto, no hay vinculación entre el pecado y un hijo de Dios. En la práctica del pecado no debe ser así. El pecado y la santidad de Dios se repelen. Entonces, ¿por qué vivimos de esa forma? Simplemente porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Querido, Juan termina, fíjate, en esa practicidad que tiene Juan, termina diciendo, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan divide a los hombres, a toda la humanidad, en dos tipos de personas. No hay más, hay solo dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y él termina diciendo, ¿cómo podemos reconocernos? ¿Cómo podemos hacer visible aquello que es oculto? Realmente significa esa palabra, reconocer. ¿Cómo podemos hacer visible aquello que permanece oculto? ¿Cómo podemos saber con certeza si soy o no soy un hijo de Dios? Porque si no soy un hijo de Dios, soy un hijo del diablo. Dice Juan, muy simple. Muy simple. Y este momento es el momento en que debemos sacar el espejo y mirarnos. Y decir, ya, ¿qué veo? ¿Cómo puedo reconocer si soy o no soy un hijo de Dios? Juan dice, todo aquel que no, lo dice de forma negativa, ¿no es cierto? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Dos cosas muy simples, comillas, ¿no es cierto? Cosas muy simples. ¿Estás practicando la justicia? Ya lo explicó Juan, ¿no es cierto? Miremos a Cristo, Él es justo. Vivir como Cristo. Andar como Él anduvo. Os dice antes, ¿no es cierto? ¿Estás haciéndolo? ¿Estás amando a tu hermano? Ahora, Juan ha tocado tangencialmente el tema del amor. ¿Sí? Pero a partir desde este momento en adelante, se va a sumergir un poquito más profundamente en qué significa amar al hermano. La próxima semana vamos a ver algo de eso. Pero ¿cómo reconocemos si somos hijos de Dios o hijos del diablo? Porque no hay más alternativa. Dice, el que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Entonces podemos dar vuelta la pregunta y mirarnos a nosotros mismos, porque recuerden lo que digo y lo que dije desde el comienzo. Esto no es para que estés mirando si eso no es. Porque muchos cristianos hoy en día, cristianos, pseudo cristianos, están utilizando estos pasajes para juzgar a la gente, para apuntar a la gente y para decir, este se comporta de tal forma, por eso no es un creyente. La Biblia jamás nos autoriza eso. Yo no puedo nunca, en ningún caso, por ningún motivo, de ninguna forma, saber si una persona es o no es un hijo de Dios. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Sí, puedo examinar mi corazón. Sí puedo examinar mi comportamiento. Y puedo preguntarme, ¿estoy actuando en justicia? ¿Estoy siendo un imitador del Señor Jesucristo? ¿Estoy amando a mi hermano? Y eso nos debe hacer reflexionar, ¿no? Tenemos una lucha constante en nuestras vidas. Pero querido, recuerde, no seas vencido de lo malo, dice Pablo. Dice la Escritura, ¿no? No seas vencido de lo malo. No permitas que el diablo tome ventaja en tu vida. Y es por eso que debemos constantemente como creyentes luchar con esta vieja naturaleza. 3 consejos para terminar, que yo creo que ustedes ya lo saben de memoria, pero siempre es bueno recordarlo, ¿sí?
¿Cómo hace el creyente para vencer los deseos de la vieja naturaleza? Primero, debe comenzar entregándose al Señor día a día. Esto es una lucha diaria, querido. Es una lucha diaria. Cada vez que tú abres tus ojos en la mañana, tu oración debe ser: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Me subo voluntariamente al altar, como dice Pablo a los romanos ahí en el capítulo 12. ¿Sí? Me ofrezco voluntariamente. Segundo, paso tiempo leyendo mi Biblia, estudiando la palabra de Dios, alimentando el espíritu. Porque recuerda, cuando tú no alimentas el espíritu, alimentas la carne. No hay otra cosa. Segundo, orar. La oración crea dependencia. Pídele al Espíritu Santo que llene tu vida. Y esto no es una experiencia estática, extraordinaria, sino que decirle al Señor, al Espíritu Santo: Señor, Dios, aquí está mi vida, contrólala. Toma tú el control de mi vida. Cuando yo le entrego el control de mi vida al Señor, estoy entregándole todo para poder servirle y glorificarle en nuestras vidas. ¿Luchamos con el pecado? Diariamente. Querido, si bien la exhortación de Juan es a que el pecado no sea una práctica constante en nuestras vidas, debemos tener conciencia que estamos luchando día a día con el pecado y que no tenemos ante Dios ninguna excusa por ceder ante el pecado. Dios nos entregó todas las herramientas para vencer el pecado. Lo único que tenemos que hacer es entregarle el control de mi vida a Dios y dejar que Él luche por mí.